Vía Dolorosa era una tortura diseñada por Tavistock en la que se empleaba el agua. Los programadores de la inteligencia británica provocaban en el recluta una experiencia cercana a la muerte para obligarlo a obedecer. Además era una forma de separar los débiles de los fuertes. Los programadores torturaban sin cesar a los reclutas a fin de hundirlos psicológicamente. La idea era que un iniciado no le servía de nada si era capaz de desobedecer órdenes de arriba. Algunos no llegaban a recuperarse de la experiencia vivida. Simbólicamente era un proceso de nacimiento, muerte y resurrección. Primero un vía crucis, luego a la mayoría de los iniciados se lo llevaba a Jerusalén a recorrer la vía dolorosa, con el fin de reforzar su programación. Acababan pareciéndose a Jesucristo. El programa Quesos Apestosos se llevaba a cabo leyendo y escenificando la novela Tres hombres en una barca de Jerome K. Jerome, publicada en 1889. En el capítulo 4 de la novela se habla de lo importante que es no tocar los quesos que apestan durante un viaje, es decir, no tocar la mercancía, ni siquiera después, una vez llegados al destino. A todos los contrabandistas le preocupaba mucho la seguridad del material de contrabando, y de ahí la importancia de esta parte del programa. Tomlinson, en su biografía no oficial publicada por él mismo, The Golden Chain, la cadena de oro, cuenta que a los otros reclutas que estaban siguiendo este curso les aplicaban tremendas descargas eléctricas después de la actividad de formación, es decir, después de escenificar esa pequeña obra de teatro, y se les ordenaba que se sentaran delante de un gran ventanal. Era una práctica de relajación para contrarrestar el estrés. Los jóvenes se sentaban allí y se quedaban mirando fijamente al cielo, haciendo rechinar los dientes, una reacción normal al electroshock. En aquella fase a veces les ponían la canción Mr. Blue Skidel de la ELO para rejuvenecer su espíritu. El objetivo principal del programa Quesos Apestosos del MI6 era encargar a los futuros reclutas de la inteligencia británica en año sabático diversas misiones por el mundo, es decir, llevar material de contrabando a círculos dominados por los británicos que tenían su origen en las líneas de serpiente del Imperio Británico, en clara referencia a las rutas asiáticas de la droga y sobre todo a las rutas africanas de los diamantes. El programa Quesos Apestosos se ponía en marcha al tiempo que el de Juan Salvador Gaviota. ¿Para qué? Para estimular y entrenar a los que habían sido captados a distancia y que más tarde regresarían al igual que palomas mensajeras, cuando el programador lo llamara. Vayamos hasta finales de la primavera de 1980, hasta el monasterio del complejo ruso en Ey Kerem, Jerusalén, propiedad de la Iglesia Ortodoxa rusa. En 1980 se decía que era un convento de monjas, aunque se sabía que era un centro de espías de la KGB según Tomlinson. Vladimir Putin y demás francmasones del Real Arco de la KGB se alojaron en este complejo de máxima seguridad. Los reclutas de la inteligencia británica lo hicieron principalmente en el albergue juvenil situado detrás de la iglesia de San Juan en el centro de Ein Kerem. Una parte del monasterio se encuentra en la ladera del monte que se eleva junto a la ciudad. Detrás tiene un pinar. Lo que resulta desconcertante en este universo de humo y espejos patas arriba es que según Tomlinson por las tardes los graduados se sentaban a fumar, beber vodka y charlar junto con sus homólogos rusos en el porche de los edificios. Tomlinson hablaba ruso y de hecho hizo intérprete para el grupo. Este iba a ser el primero de muchos futuros encuentros entre Richard Tomlinson y Vladimir Putin. Putin era unos cuantos años mayor, tendría 26 o 27 años, pero parecía mucho más joven. Vayamos ahora a 1993, Polonia, en aquel momento cuando la Unión Soviética estaba desintegrándose y cayendo en el olvido. Polonia se transformó en el mercadillo más grande del mundo para los servicios de inteligencia. Poseía la mayor riqueza minera del planeta, las mayores reservas del petróleo y más madera que el Amazonas.
por no mencionar el inmenso almacén de armas de la época soviética. El país estaba siendo esquilmado de todos sus bienes. El objetivo de los servicios era conducir a Rusia a la anarquía, hasta el punto de que ésta no pudiera hacer frente a las operaciones militares de Occidente. Nadie sabía en realidad quién trabajaba para qué organismo ni qué organismo era aliado de quién, en lo que resultó ser una pelea de bar donde todos robaban lo que podían. Se podría nombrar al MI5, al MI6, a la CIA y a la IRA, que fueron algunos de los que participaron en aquella refriega. La fiebre por hacerse con información, drogas, armas, de todo. Casi todos los organismos de inteligencia y casi todas las organizaciones mafiosas estaban en el ajo. Todo estaba en venta. Por las autopistas viajaban camiones repletos de rublos soviéticos. Muchos se utilizaron en complejas operaciones de canje en las que se despilfarraron miles de millones de narcodólares para pagar a la mafia calabresa. En Endragueta, numerosos bancos occidentales de primer orden como el New York Bank, el Goldman Sachs, el Fleet Financial y el Bank of Boston se llevaron un botín de casi 500 millones de dólares. Tal como le explica Tomlinson, Vladimir Putin había perdido su puesto de director de la KGB de la Stasi en Berlín. San Petersburgo sufría una hambruna y la KGB debía hacer a sus empleados varios meses del salario. Familias enteras morían de hambre en las ciudades y la de Vladimir Putin no fue una excepción. Putin necesitaba ayuda y la buscó a las personas que supuestamente eran sus enemigos. John Scarlett, de la sede del MI6 en Moscú. Scarlett, al igual que Putin, era un francmasón del Real Arco. Tomlinson no es capaz de arrojar ninguna luz sobre el pacto que firmó Scarlett con Putin, pero sí aporta algunos datos valiosos. Putin, según el exagente del MI6 Richard Tomlinson, estaba desde 1979 en el programa de control mental del MI6, francmasonería de la Real Arco, y hasta 1994 había sido uno de los agentes que operaba en la KGB. Putin necesitaba una salida segura para su familia y para él que lo sacase de la situación en que se encontraba en San Petersburgo, donde todo se deterioraba rápidamente. Scarlett había accedido a proveerlo de una nueva identidad en Reino Unido como profesor de alemán. Putin tenía la fluidez de un nativo. Su esposa y sus dos hijas irían más adelante. Sin embargo, a mitad de camino, Scarlett renegó del pacto. El MI5, en lugar de conceder a Putin un salvoconducto que lo sacara de Rusia, decidió por razones que se desconocen torturarlo y asesinarlo en cuanto pusiera un pie en suelo británico. Pero el MI5 subestimó al futuro presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por medio de una amplia red de contactos, Putin se enteró de los verdaderos motivos que tenía el MI5, anuló el acuerdo y regresó a Rusia. En 1994 Putin contraatacó. Aquel año comenzaron a desaparecer de Europa los ordenadores portátiles del MI6. Putin y sus socios estaban siguiendo el rastro de altos funcionarios del MI6 que guardaban información en sus ordenadores portátiles, información codificada mediante colores de los programas de control mental confeccionados a la medida de sus funcionarios y agentes. Tomlinson explica que cuando se descifran los códigos resulta relativamente sencillo controlar a cualquier de los operativos que figuran en la lista y también saber cómo hacer para controlar a otros que han sido adoctrinados de un modo similar y volverlos contra sus amos. La pista principal habría de encontrarse en una antiguaya, una máquina de escribir británica 55 Imperial 55 que se exponía en el Museo de la Cárcel de Jerusalén. El código impreso en las teclas era el siguiente: pesos SV, XDM, KGB, RKK, AAN, TIM, ZKTZ, NLT, SKTZ, PF,
admiración hacia abajo. Estas 10 secuencias representan 10 ramas distintas de los departamentos de la inteligencia británica en los que ha habido francmasones del Real Arco infiltrados. Desde su creación MI1 hasta los nombres con que se conocen en la actualidad MI, MI5 y MI6, por ejemplo la pista 7 es cigote, vienen por pistas. Entonces la pista 1 es pesos SV, la pista 2 es XDM, la pista 3 es KGB, la pista 4 es RKK, la pista 5 es AAN, la pista 6 es TIM, la pista 7 es ZKTZ, la pista 8 es NLT, la pista 9 es KTZ y la pista 0 es PF y con admiración hacia abajo. Entonces dice que la pista 7 es cigote, cigoto, Sayin Set Tesadik en hebreo, que representa el Genome Real Project, y la pista 9 es Sex Hittens, gatitas del sexo. Todos estos departamentos siguen existiendo hoy en día. Los francmasones del Real Arco del KGB constituían uno de esos departamentos dentro de esta organización masónica semejante a una tarántula. La CIA no iba muy a la saga del MI6 británico en lo referente al lavado de cerebros. Se dio cuenta de que el método menos convencional consistía en servirse del papel que desempeñan los factores sociales al orientar la mente de los agentes hacia las necesidades de la agencia. En otras palabras, las tácticas de lavado de cerebro individuales tales como la terapia de electroshock o el uso de drogas, aunque eran potentes, no tenían color al lado de poder de la sugestión de lo que se refería a forzar la conducta de la persona. De modo que Rees y sus socios exploraron los profundos recovecos de la mente humana y adoptaron el enfoque objeto-relaciones de la literatura universal, que ponía énfasis en la imaginería y el simbolismo y no en los impulsos instintivos y la energía psíquica. Empleando la teoría que llevaba asociada, la idea consistía en recrear el mundo imaginario de una obra inmortal de la literatura en la mente de los sujetos y hacer uso de dicha obra de arte para fines inmorales. En manos de Rees y Tavistock, dichas técnicas terminaron siendo un terreno de pruebas para crear e institucionalizar nuevas formas de control psicológico. El pájaro azul de la felicidad. La tierra de la memoria ha sido siempre el objetivo principal de las operaciones de control mental y de la contrainsurgencia. Existe una frase que quizá no se emplea hoy en día tanto como en los albores del siglo XX, el pájaro azul de la felicidad. Una cosa de la que es posible que mucha gente no se dé cuenta y de la que tampoco fue consciente en su día es que esta frase tiene su origen en El pájaro azul de la felicidad 1909, la obra más famosa del escritor y dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, ganador del premio Nobel. Entonces se llama El pájaro azul de la felicidad. En esta obra de teatro aparecen dos niños que parten en busca del pájaro azul de la felicidad. Su búsqueda los hace vivir numerosas aventuras en una suerte de viaje iniciático en busca del Santo Grial. Muchos de los motivos que aparecen en la obra de Maeterlinck se repiten en la búsqueda de la CIA para perfeccionar el control de la mente, una búsqueda que comenzó con el proyecto Blue Bear. El argumento, que empieza de Nochebuena, cuenta que dos niños, Titil y su hermana pequeña Mitil, parten de viaje con el fin de encontrar el pájaro azul de la felicidad. Se trata de dos niños pobres, hijos de un carpintero, que viven frente a una casa donde hay niños muy ricos y saben que son demasiado pobres para recibir regalos de Navidad ese año. En mitad de la noche llaman a la puerta, es una anciana, que más adelante se presenta como el hada Berilune, y les pregunta si tienen la hierba que canta o el pájaro azul. Berilune tiene una hija enferma que no se pondrá bien a menos que encuentre el pájaro azul de la felicidad.
Los niños deseosos de ayudar salen de su casa en busca de ese misterioso pájaro y para visitar a sus abuelos muertos con la ayuda del hada. Sin embargo, para visitar a los muertos tienen que atravesar la tierra de la memoria, que se encuentra en el camino que lleva al pájaro azul. Estoy yendo despacio al explicar la obra de Maeterlinck para ayudar al lector a que comprenda de qué modo las sociedades secretas, las agencias de inteligencia y los gobiernos se sirven de la literatura para adoctrinar a sus agentes y convertirlos en esclavos de las élites a través del control mental. Bluebeard es uno de esos programas ideado por Tavistock concretamente para la CIA. Igual que sucede en la obra de Maeterlinck, a los reclutas se les entrega un sombrero mágico. En dicho sombrero hay un diamante justo en el centro. Cuando Tilith lo apriete, verá el alma de las cosas. Cuando lo gire hacia la derecha, verá el pasado y hacia la izquierda el futuro. Y siempre que lleve el sombrero puesto, será invisible. Quienes ya hayan leído algo del misticismo oriental, sin duda captarán que el diamante es la sustancia diamantina y que su posición en el sombrero hace referencia al tercer ojo, que cuando está abierto proporciona al devoto informaciones secretas y poderes ocultos. La búsqueda del pájaro azul otorgará dichos poderes a Tilith y a los reclutas sometidos al control mental, mientras camine por la tierra de la memoria, el palacio de la noche, un camposanto y un bosque encantado. Al final, naturalmente, los niños regresan a su hogar el día de Navidad por la mañana y descubren que el pájaro azul de la felicidad siempre había estado allí. Para Tavistock esta obra está llena de elementos ocultos y esotéricos sobre la búsqueda de tesoros de la necromancia. La necromancia. Es otra. Que los niños vírgenes son los buscadores ideales según los textos ocultos de la Edad Media es algo que no hace falta ni mencionar. La moraleja es edificante y espiritual, conservadora y entrañable, un cuento de hadas repleto de animales y árboles que hablan y abuelitos bondadosos, pero la búsqueda en sí resulta iluminadora por otras razones. La tierra de la memoria, por supuesto, era la meta del proyecto Bluebeard. Entrar en esa tierra que es la mente de otra persona, rebuscar en todos los cajones, redistribuir el mobiliario y salir sin que nadie se percate. Cuando comenzó la guerra de Corea y los prisioneros de guerra estadounidenses empezaron a hacer extrañas declaraciones en defensa del comunismo después de una misteriosa estancia en Manchuria. El mundo, bueno, ahí como lo explica y yo lo explico que la necromancia es eso, es ingresar en la mente. Yo tengo un libro ahí que habla sobre referente a la necromancia, que es de los vampiros, y también hablan sobre este tema. Entonces los libros no son tan lejos de lo que realmente los libros aquí nos hablan. La necromancia, vuelvo y repito, que puede ser y está relacionado con esto. La tierra de la memoria, por supuesto, era la meta del proyecto Bluebeard, entrar en esta tierra que es la mente de otra persona, rebuscar en todos los cajones, redistribuir el mobiliario y salir sin que nadie se percate. Eso es la necromancia. Cuando comenzó la guerra de Corea y los prisioneros de guerra estadounidenses empezaron a hacer extrañas declaraciones en defensa del comunismo después de una misteriosa estancia en Manchuria, el mundo conoció el concepto de lavado de cerebro y el proyecto Bluebeard adquirió una importancia enorme. Si los comunistas eran capaces de alterar la conciencia de los soldados estadounidenses, la guerra adquiría un cariz totalmente distinto. Se convertía en una guerra entre culturas. El ateísmo contra la religión, una raza contra otra, la luz contra las tinieblas. No era una guerra en la que hubiera que luchar solo con balas. Las operaciones de guerra psicológica se pusieron en práctica al mismo tiempo que se puso en marcha el proyecto Bluebeard. Y así comenzó lo que en 1957 William Sargant denominó la batalla por la mente. Era obvio que Tavistock conocía la obra de Maeterlinck, de igual modo que Lewin y Rees conocían sus otras obras más oscuras o sus estudios de astrología, fenómenos psíquicos y misticismo. La descripción que hace Maeterlinck de la Tierra
de la memoria tuvo que despertar mucha curiosidad en los miembros del equipo de Tavistock cuando se embarcaron en la búsqueda de la clave que resolviera el misterio de la conciencia humana, y así comenzó el programa para controlar la mente. En la tierra de la memoria, un territorio extraño cubierto por oscuridad y niebla, los dos niños encuentran a sus abuelos fallecidos hace tiempo. Estos le dicen: la última vez que estuvisteis aquí, a ver cuándo fue, fue por todos los santos, cuando estaban doblando las campanas de la iglesia. La festividad de todos los santos, por supuesto, es el Día de los Muertos. Encuentran un pájaro azul, pero cuando regresan de la tierra de la memoria, el pájaro se ha vuelto completamente negro. Solo ha tenido lugar la primera prueba y Tilit y Mitil les queda mucho camino por recorrer. La siguiente fase del control mental es el Palacio de la Noche. Se trata de un lugar todavía más fantasmal e inhóspito que la tierra de la memoria. La noche aparece representada por una especie de ángel, una dama siniestra que tiene alas en vez de brazos. El Palacio de la Noche es el territorio de los espectros, las enfermedades y las guerras. De la tierra de la memoria al Palacio de la Noche se va directamente. De desvelar los secretos de la memoria se pasa a entrar en comunión con los muertos, a controlar la enfermedad y a salir victorioso en la guerra. Bluebeard, al igual que otros programas asociados con el MK Ultra y el Often, estuvo presente en todos los aspectos relacionados con la modificación de la conducta, la hipnosis, los estados psicológicos inducidos por las drogas y la amnesia. Tilit encuentra una puerta imponente situada en la parte posterior del Palacio de la Noche y le dicen que no debe abrirla jamás, que aguardan tremendos peligros a quienes intenten atravesarla, y de todo el que entra en esta instancia no regresa al mundo de los vivos. Tilit, movido por el sagrado deseo de encontrar el pájaro azul, decide por fin abrir la puerta. Al hacerlo ve un jardín bellísimo, una cascada de agua, muchas cosas maravillosas y pájaros azules. Intenta capturar tantos como puede, pero en cuanto los saca de allí se convierten en cadáveres en sus manos. Los pájaros no pueden soportar la luz del día. Los métodos empleados por Tavistock saltan a la vista. En el caso del MI6, el entrenamiento incluía el capítulo 4 sobre los quesos apestosos de la novela Tres hombres en una barca de Jerome K. Jerónimo. En el caso de los reclutas de la CIA y las víctimas de los programas de control mental, el manual de entrenamiento hecho a mano del pájaro azul de la felicidad de Maeterlinck, acto 3, el Palacio de la Noche. Las sesiones continúan. Ambos, el recluta que está sufriendo el lavado de cerebro y Tilit, deben proseguir su búsqueda y salir del Palacio de la Noche para ir al destino siguiente, el Palacio del Lujo. Aquí se encuentran con una escena de extrema depravación, llena de seres gordos que comen, beben, ríen y montan un jolgorio, beatíficamente sumidos en su voluntaria ignorancia. Tilit, como siempre, con su diamante mágico, un conocimiento secreto inaccesible para los demás, pueden ver las cosas tal como son en realidad, y al apretar el diamante percibe que esos seres son necios desgraciados que se dirigen hacia las desgracias, un lugar especial del que es posible que no regresen nunca. Naturalmente, la CIA está especializada en ver las cosas tal como son en realidad, en mirar detrás de la cortina, detrás de la fachada, y su programa puede considerarse el diamante de Tilit. A través del diamante mágico ven a la mente humana como es en realidad, y gracias a eso despojan de sus defensas la conciencia humana, a fin de que todas las cosas, todos los secretos, incluso secretos gubernamentales clasificados que podrían costar muchas vidas, sean revelados. Desde el Palacio de Lujo, Tilit se dirige al reino de futuro. Aquí es donde encuentra un lugar lleno de niños que aún no han nacido, vestidos de azul, que parecen pequeños científicos. Están ensimismados con los inventos que van a traer a este mundo cuando nazcan. Sin embargo, Tilit, que está vivo, no tiene permiso para entrar en ese reino, que se haya regido por el tiempo. Así pues, del reino del futuro pasa al Camposanto,
Este se parece mucho a cualquier otro cementerio. En él las lápidas, hierba y silencio. Al llegar la medianoche, Tilit ha de hacer uso nuevamente de su diamante mágico para ver a los muertos. En medio de la oscuridad y del terror por lo que se avecina, a lo lejos se oyen las campanadas de un reloj que da la hora. Tilit aprieta el diamante, asustado pero deseoso de ver a los muertos, pues se trata de la siguiente prueba que ha de superar para poder capturar al pájaro azul. Pero en lugar de ver figuras fantasmales vestidas con sudarios y arrastrando cadenas, lo que ve es otra escena. Las tumbas se abren, pero en vez de salir seres monstruosos, de ellas brotan flores. Creían que surgirían horribles esqueletos de la tierra y que se pondrían a perseguirlos. Habían imaginado toda clase de cosas terribles. Y en cambio, en presencia de la verdad, vieron que todo lo que les había contado era un cuento y que la muerte no existía. El lema de la CIA, como es natural, es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Después del camposanto, Tilit se interna en el bosque. Durante este viaje ha gozado de la compañía de diversas criaturas que siempre lo han observado de lejos. Muchas de esas criaturas, sobre todo el gato, temen perder la vida si Tilit logra su propósito. El gato dice: conviene fiarse solo de uno mismo. En mi vida de gato, todo nuestro entrenamiento se funda en la sospecha, y veo que en la vida de los hombres sucede lo mismo. Quienes se fían de los demás son traicionados. Es mejor guardar silencio y ser uno mismo traidor. Este bien podría ser el lema personal de algunos de los siniestros personajes que trabajaron entre bastidores en Tavistock y en la CIA, hombres como John Rawlins Rees, Eric Trice, el director de la propia CIA Richard Helms y el jefe de la operación MK Ultra Sidney Gottlieb, hombres solitarios y muy reservados que guardaron con igual pasión los secretos de la nación y los secretos de su vida, puesto que los unos y los otros suelen estar entrelazados de modo inextricable, hombres que ciertamente se formaron basándose en la sospecha. En la obra de teatro El gato conduce a Tilit a una trampa en el bosque y el protagonista se ve cercado por los árboles y los animales y tiene que luchar para salvar la vida. En el último momento lo salva la luz, que le advierte que el hombre está solo ante el mundo. Al final llega la despedida, pues se ha hecho tarde y los niños regresan a su casita de forma milagrosa en la mañana del día de Navidad, justo cuando el reloj de las 8. Se trata del despertar, un tema constante para la CIA y para Tavistock. Como es natural, al despertarse los niños se dan cuenta de que el pájaro azul ha estado todo el tiempo dentro de su casa. Por medio de un inocente cuento infantil, los encargados de lavar cerebro en Tavistock se han embarcado en una búsqueda sagrada que los conduzca a los secretos más profundos de la humanidad, zambulléndose en los secretos universales y macrocósmicos de la mente humana, abrigando la esperanza de desvelar los secretos concretos y microcósmicos de sus enemigos. Tal como es arriba, es abajo. Tavistock se valió de su comprensión de los métodos de la psiquiatría para formular y llevar a la práctica un programa de acción basada en dichos conocimientos. Una vez que quedaba dibujado el mapa neurótico de cada persona, Tavistock podía instalar un mecanismo de filtro, es decir, diferentes formas de lavado de cerebro para seleccionar diversos tipos neuróticos y situarlos en los entornos apropiados. En todos estos procesos empleados en Tavistock existe un simbolismo más profundo. Tilit y Mitil son seres inocentes, niños virginales, libres de toda mancha moral, que realizan un viaje iniciativo en compañía de la luz. Los hombres del programa Bluebeard y más tarde el MK Ultra difícilmente podrían llevar dichos apelativos. Desde el punto de vista de las antiguas religiones mistéricas cuya búsqueda imitaban ellos, estaban descendiendo a las profundidades del abismo sin haber pasado por el periodo de purificación, de modo que sus pecados personales, privados, concretos, vendrían a atormentarlos en los días, semanas y años siguientes, ensuciarían su reputación y les prohibirían la entrada en el templo interior.
Por lo tanto, el núcleo psicópata de la visión a lo largo de Tavistock es el siguiente. En la revista de Compare de Estudios Estratégicos ICLC, L. Marcus explica que las reformas estructurales fascistas, el control de las comunidades locales y el contrato social constituyen la afirmación del mundo infantil del inconsciente a expensas de la relativa racionalidad de anteriores ego-ideales de socialización. Fascismo es la palabra deseada que aparece en los sueños paranoicos del ID, y por el contrario, si el mundo atomizado de la persona se transforma en un entorno controlado conforme a esas reformas estructurales fascistas, la mente de la víctima descubrirá que solo su potencial yo paranoico le proporciona el medio para estar en armonía con dicho entorno controlado. En determinadas circunstancias esta técnica se aplicó al mundo de la inteligencia, pero quienes practicaban el arte del lavado de cerebros idearon una utilidad mucho más horrenda. Después de la guerra, estas técnicas se practicaron a la sociedad, se aplicaron a personas reales y vivas. Tavistock había comprendido que la familia era el agente psicoactivo más poderoso de todos. Una de sus creaciones, los grupos terapéuticos que analizaremos en este capítulo, proporcionó la oportunidad que se necesitaba para aprovechar el poder que tenía la familia. El más adelantado de todos los brutales practicantes de la nueva psicología industrial fue el Dr. John Wallis Rees. Rees descubrió que el mundo de lo irreal podía crearse, el grupo social. Se obliga a una persona a transferir su identidad al grupo, en el cual es sometida a la forma más extrema de sugestión. Siempre que se destruya el sentido de identidad real de esa persona, se podrá manipular como si fuera un niño. M. Minicio es un artículo titulado Low Intensity Operation, operaciones de baja intensidad. Explica, un experto líder de grupo es capaz de servirse de dicho grupo para crear un entorno familiar potente, aunque sea artificial. Una vez que se ha inducido dicho entorno, un terapeuta puede manipular a un miembro del grupo, no mediante un ataque directo, sino por medio de una sutil manipulación de los demás miembros del grupo, por ejemplo, empleando la sugestión. Si la víctima ha sido llevada a creer que el grupo es algo que la ayuda maternal, cuando dicho entorno haya sido manipulado y se vuelva contra ella, tenderá a ejercer el mismo impacto que el profundo rechazo de una madre. Rees y Tavistock comprendieron, gracias a los muchos esfuerzos que habían dedicado al trabajo con grupos, que la manipulación basada en la concepción burguesa de que el mundo exterior es algo mágico. Miedos de la madre era fundamental para controlar a las masas, es decir, el instituto se puso a buscar métodos con los que manipular a las poblaciones explotando su ideología, primero creando numerosos grupos sociales y después poniendo dichos grupos en una situación competitiva, haciendo que todas las victorias dependieran exclusivamente de vencer a expensas de los grupos. Se podría establecer un orden social fascista. Lo único que se requería era atomizar a la población objeto, emplear un arsenal de armas sociológicas y psiquiátricas que tuvieran como efecto enfrentar a unos contra otros, a una raza contra otra, a un grupo lingüístico contra otro, los derechos a las mujeres contra la opresión de los hombres, para luego subdividir estos grupos en categorías profesionales, etc., y después subdividirlos en pequeños grupos con intereses territoriales por comunidades, de forma tal que las fuerzas militares nunca se enfrentarán a más que una pequeña fuerza material representada por un núcleo duro resistente a una por lo general eficaz combinación de armas de control sociológicas y psiquiátricas. Uno de los usos que dieron a dichas prácticas los lavacerebros de Tavistock fue el de aumentar la productividad e intensificar el rendimiento de la mano de obra a expensas de la salud de las personas. En otras palabras, los Rockefeller indujeron a la destrucción automotivada del yo, una sociedad de zombies con el cerebro lavado, que se contenta con subsistir al borde del hambre y que cometía actos de sodomía sadomasoquista para una suerte perceptible y racional del holocausto psicótico,
y todo esto basado en una especie de perverso fanatismo ciego, sodómico y dionisíaco, dentro del amplio marco del modelo Rockefeller que tenía Rees de la sociedad fascista. La finalidad consiste en funcionar sometido a una disminución en espiral de los ingresos económicos y de las condiciones de trabajo. Sin embargo, esta locura tiene su método. Por ejemplo, en un ambiente de disminución en espiral de los ingresos económicos y de las condiciones de trabajo se sugiere como meta del grupo un aumento cada vez mayor de la productividad, con frecuencia a expensas de la seguridad y del bienestar psicológico de los miembros del grupo. A quien proteste se le dice que no se ha adaptado bien. La idea era recrear en la terapia de grupo una dinámica de familia o una dinámica de presión de los iguales, en la cual se forzara al grupo a alcanzar unos objetivos predeterminados mediante consenso o democráticamente, conforme al lenguaje empleado por estos ingenieros sociales. La idea era que al atacar la identidad soberana de un miembro del grupo, esa persona entregaría su soberanía al grupo y se volvería susceptible de ser sugestionada para luchar por los objetivos predeterminados. Dichas técnicas sacan provecho de los sentimientos de culpa, vergüenza y remordimiento de la persona vulnerable, a fuerza de martillo y escalpelo. Esa persona, al verse humillada por el grupo y teniendo únicamente el mundo de lo irreal para juzgar a partir de él, se degrada todavía más y acepta el veredicto y empieza a producir más. Ahí reside la maliciosa y repugnante idea central de la coparticipación, calidad de vida, determinación conjunta, humanización, relaciones humanas o cualquiera que sea el eufemismo que se quiera emplear, todo bajo el estandarte de la sociedad postindustrial. Una basura patrocinada por la Fundación Ford, cuya opinión particular, como arma ideológica de contrainsurgencia, introdujo la noción protofascista del crecimiento cero. La mano de obra esclava y el sistema de campos de exterminio de los nazis no son rarezas caprichosas de Hitler y sus socios, sino una expresión intrínseca de las políticas fundamentales de toda economía de crecimiento cero. Resulta imposible iniciar políticas de crecimiento cero hoy sin provocar un genocidio esa mañana. Entonces, genocidio igual a crecimiento cero. Crecimiento cero. De hecho, la idea que dio lugar a estos programas surgió mucho antes que se crease Tavistock. Rockefeller II comenzó a fomentar los salvajes planes de relaciones humanas, diciendo que eran la mejor manera de obtener una mayor productividad ya en 1916, cuando intervino en la conferencia industrial de la IMCA, y en 1917, durante el discurso que pronunció en la Universidad de Cornell, durante la convención que se celebraba el Día del Fundador, una de las principales propuestas que salieron de la campaña Rockefeller fue la de promover un plan democrático según el cual los empleados serían propietarios de cierto número de acciones y así el trabajador se ve a sí mismo como un capitalista desde su punto de vista y se vuelve conservador e inmune a los ideales radicales. Y además produce más, que es el objetivo. En los años 40 fue el punto de inflexión de la estrategia de Rockefeller de modificación de conducta, lavado de cerebro, determinación conjunta, coparticipación y corporativismo para apoderarse de Estados Unidos y del movimiento de trabajadores de todo el mundo. A medida que la guerra iba tocando a su fin, Rockefeller cambió la psicología de los trabajadores de una manera esencial de acuerdo con la forma en que iba a dirigir a partir de entonces. El movimiento obrero organizado de Estados Unidos fue algo que se hizo simultáneamente en distintos niveles. En 1946, Rees, Tavistock, Rockefeller formalizaron el Memorándum Rockefeller, en el cual el general de brigada John Rawl Rees expuso los detalles del pensamiento de su camarilla y la ofreció a la familia. La Fundación Rockefeller, que había dado grandes cantidades de dinero a Tavistock y a sus miembros desde 1934, aceptó de inmediato
y la clínica Tavistock se transformó en el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. El instituto llevaba a cabo operaciones nacionales e internacionales bajo el título de Investigaciones de Operaciones. En primer lugar, Rockefeller contrató a muchos de los sociólogos que habían participado en los bestiales y fascistas servicios de inteligencia de guerra y los colocó en los campus de los institutos de trabajo financiados por la Fundación Rockefeller, el Instituto Nacional de Salud Mental, el Ejército, la Marina, las fuerzas aéreas y grandes empresas capitalistas para desarrollar proyectos y dar orientación. Estos institutos de trabajo se crearon al mismo tiempo que la CIA, la Junta de Jefes de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, como parte de la misma red que estaba construyendo Rockefeller, para dirigir el mundo entero una vez que Estados Unidos hubiera ocupado el lugar de Gran Bretaña, después de la guerra como primera potencia mundial. Uno de los proyectos claves de Tavistock fue el Instituto de Trabajo patrocinado por Rockefeller, donde se estudiaba la modificación de la conducta, cómo motivar a los grupos, el trabajo en equipo, la dinámica social, el aumento de la productividad desde el punto de vista psicológico con el fin de manipular a las masas. Para principios de los años 50, Rockefeller ya tenía una red de institutos de trabajo más el control del departamento de trabajo desde donde controlaba la física y psicológicamente el movimiento obrero de Estados Unidos. Pero la mayor aportación que hizo Rockefeller a la causa del trabajador fue la total destrucción del movimiento obrero, la perversión y el control del mismo mediante las operaciones orquestadas por él y Tavistock, desde el Civilian Conservation Corps, CCC, Cuerpo Civil de Conservación, hasta la Works Progress Administration, WPA, Administración para el Progreso del Trabajo, desde la National Civil Federation, NCF, Federación Nacional de Ciudadanos, hasta la American Federation of Labor, AFL, Federación Americana del Trabajo. El control del movimiento obrero de Estados Unidos estaba siempre sometido al control ejercido por los intereses económicos de Rockefeller. Por ejemplo, Samuel Gompers, el primer presidente de la AFL, ayudó a principios del siglo XX a formar la National Civil Federation, Federación Nacional de Ciudadanos. Creía en la supremacía de los empleadores y en la benevolencia del capitalismo y ayudaba a desbaratar huelgas, reclutar vigilantes y dirigir ataques contra la clase obrera. Durante la Primera Guerra Mundial, Gompers defendió a la agresiva World Labour Board, Junta de Trabajo en tiempo de guerra, que aplastó a los trabajadores. Entre los líderes de la NCF se encontraron Mark Hanna de la US Steel Corporation y seguidores de Rockefeller como Charlie Elliott, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Rockefeller y presidente de Harvard. Otra de las organizaciones dirigidas por Rockefeller era el Comité Organizativo de Trabajadores del Acero, cuyo director era Philip Murray. La mano derecha de Murray era Clinton Golden, que en 1947 se sumó al Consejo de Dirección de la revista Relaciones Humanas de Tavistock y a mediados de los 50 pasó a ser miembro de la Fundación Ford, controlada por Rockefeller. Rockefeller contaba con otro frente más, la Coalition of Labor Union Women, coalición de mujeres de sindicatos obreros, creada por la Cornell y LR School, que celebró su primera conferencia en 1974 en Chicago. Este grupo tenía como finalidad promover la acción afirmativa para que las mujeres se enfrentaran a los hombres en agresivas luchas laborales que se saldaron con 1 millón de despidos. Los 3 institutos de trabajo formados, financiados y dirigidos por Rockefeller, Tavistock, el ICR y Corel y LR son solo 3 de los más de 200 o 300 que crearon Rockefeller por todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encuentran el Centre de Etudes de Problèmes Humains de Treville y la Association for la Recherche et l'Intervention Psychosociale en Francia, el Industrial Research Institute de Bonn y el Department of Social Relations Institute de DGB, sindicato alemán, ambos en Alemania.
La Sociedad Argentina de Investigación Operativa SADIO, la International Jewish Research Foundation of Human Relations en Israel y el Psychological Institute de Kyushu, Japón, por nombrar algunos. La lista de los institutos de Rockefeller es larguísima y su influencia enorme, entre el prolongado control que venía ejerciendo la familia Rockefeller sobre la Asociación Americana de Médicos y la Asociación Americana de Psiquiatras y los miembros de la CIA colocados en puestos en los distintos niveles del gobierno. Se invirtieron muchos fondos gubernamentales, entre ellos fondos militares, para promover el desarrollo de programas de lavado de cerebro y colocar a protegidos de Rockefeller y Tavistock en puestos e instituciones clave. Por ejemplo, para crear el cargo que ocupó B.F. Skinner en Harvard, otro alumno de Rice, el Dr. Kenneth Clark, entró a formar parte de la Junta de Regentes del Estado de Nueva York, creado por Rockefeller, y también ocupó el puesto clave de la contrainsurgencia contra los negros MARC de la Fundación Ford, entidad inspirada y controlada por Rockefeller. El Dr. Nathan S. Klein, uno de los criminales de la ideología de Rice, se situó al frente del Hospital Estatal de Rockland en el estado de Nueva York, además de ocupar un puesto clave en el Hospital Presbiteriano de Columbia, también en Nueva York, donde se practicó el lavado de cerebro. De hecho, las técnicas que se emplean en las negociaciones laborales de España, Francia, Alemania, Estados Unidos y en la mayoría de los países occidentales están sacadas directamente del manual de juegos de rol de Tavistock. A los líderes sindicales no les vendría mal estudiarse la técnica que propugna Rockefeller y Tavistock para las negociaciones laborales. Quizá ya la estén estudiando y deben entender lo contrario. Por eso el movimiento obrero español parece de broma. Vamos a echar una ojeada. Incluso antes de una huelga se analiza a fondo el sindicato. Los institutos de trabajo de Rockefeller trazan perfiles psicológicos del sindicato como un todo, recopilan información al respecto extrayéndola de alumnos que salen con un cuestionario en la mano, consultan a miembros del sindicato, interrogan concienzudamente a los líderes sindicales, asisten a sesiones de debate los miembros y a las reuniones del sindicato, evalúan la historia del sindicato para ver, por ejemplo, si tiende a organizar huelgas y escrutan los exámenes por escrito y los datos que figuran en los círculos de número significativo de miembros concretos. Se llevan a cabo estudios de las subsecciones étnicas y raciales del sindicato. En cada subsección, por ejemplo, las de los italianos, se registra si proceden de la clase media o baja trabajadora, si acaban de llegar al país, si tienen o no papeles, si son muy religiosos, si llevan mucho tiempo viviendo en determinado barrio, si están muy unidos a la madre y así sucesivamente. A continuación se evalúa tanto el sindicato como a las subsecciones del mismo para ver cómo reaccionan en situaciones de crisis, las lastimosas flaquezas psicológicas, el sentimiento neurótico de culpa, las imágenes horripilantes que producen miedo en los miembros y que después se producirán en los medios de comunicación y se explotarán de manera sutil en niveles inconscientes a través de la propaganda del gobierno y la de Rockefeller, como el conocido miedo que tienen los profesores de raza blanca y de ingresos medios de ser agredidos por las pandillas callejeras de negros, el punto en el que se derrumban los miembros bajo la presión del estrés, los métodos que hay que emplear para que los invada el pánico, en qué momento los miembros dejarán de fiarse unos de otros, hasta qué punto se les puede intimidar con la violencia, qué presión externa es capaz de hundirlos, etcétera. El Instituto de Trabajo Rockefeller realiza nada menos que 100 o 200 estudios en cada sindicato. Bueno, ahí parando el libro, voy a decirles para que, digamos, si quieren saber un poquito más sobre lo que es el necromancia, yo aquí en la plataforma subí unos libros que sí hablan sobre un tema relacionado a Drácula y todas esas cosas, pero también tiene unos temas que tienen una similitud. Por ejemplo, le voy a decir qué libros tengo ahí.
Entonces, en publicaciones, bueno, ahí están, ustedes van en las listas de los libros y una es Crónica Necrománticas, Engendro de la Muerte. También está el que habla con los muertos, Crónicas Necrománticas, ellos hablan sobre la necromancia. Entonces ustedes pueden ir y leer esos libros. Sé que son poco, digamos, expresivos, pero ahí como tal habla sobre la necromancia. Entonces es para seguir el próximo video.